Larga vida y salud para todos mis suscriptores. Gracias por seguir nuestro contenido. En el día de hoy te traigo un contenido que lo va a tratar una sola persona. Vamos a ver varias partes. Vamos a ver cómo nuestro hermano Benjamín, en uno de sus videos, él muestra cómo la mayoría de los cristianos están perdidos en el tiempo. Vamos a ver este primer corte donde el hermano Benjamín nos habla acerca de la diferencia entre el calendario gregoriano y el calendario bíblico. Estará bastante interesante, acomódate, está un poco largo el video, te hago la salvedad. Si no lo puedes ver ahora mismo, guárdalo para que lo puedas ver posteriormente, pero te recomiendo que lo veas entero para que puedas aprender. Vamos a ver este primer corte. Entrarnos en la patria celestial. En esta hora vamos a hablar de varias cosas en las cuales el Señor ha tratado de llamar la atención a su pueblo a fin de que nosotros podamos tener orientación profética, ya que los eventos son los cumplimientos de su palabra y de sus promesas. Pero el enemigo de las almas ha tratado de que su pueblo no conozca ni entienda el tiempo. Y mayormente centro el tema de hoy en cuestión del tiempo y de los eventos, ya que la gran mayoría de los que conocen las Escrituras nos hablan de los eventos proféticos sin tener en cuenta el fundamento del tiempo. Nosotros sabemos que cuando el Señor hizo la creación, cada día lo fundó en el tiempo, es decir, y fue la tarde y la mañana y un día, y fue la tarde y la mañana y el siguiente día, y así sucesivamente encuentra que todos los días de la creación, en cuanto a lo que Él hizo cada día, está fundado en un día determinado para que nosotros podamos distinguir los días de la semana y también el fundamento de su creación. También los tiempos proféticos de los que Él ha hablado. Nosotros hablamos esta semana de Génesis 3:15 en cuanto a que de la simiente de la mujer saldría quien vencería a la serpiente, quien le aplastaría la cabeza a la serpiente. Pero realmente el Señor ha dado un tiempo para que el libertador, venido de la simiente de la mujer, pusiera fin al pecado y expiara la prevaricación y pusiera al margen de la libertad los que han estado esclavos del pecado. Por eso el Señor ha tenido a bien darnos la noticia más grata de que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en esta hora quisiera que leyéramos Devarim, Deuteronomio capítulo 29, el verso 29. Amén. 29, capítulo 29, verso 29. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Amén. Y leemos: las cosas secretas pertenecen a Yudhe-Bahed, nuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, que, repetimos, las cosas secretas pertenecen a Yudhe-Bahed, Jehová, dice acá la traducción,
nuestro Elohim, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Si están reveladas, ¿cómo conocerlas, hermanos? Dijo Yeshua, escudriñar las Escrituras. Realmente, cada aspecto del plan de la redención está bien explícito en la palabra del Señor. Solo que nosotros tenemos que hacernos de las palabras de los profetas, porque el Señor habló por boca de sus santos, los profetas, ¿no es verdad? Así que la información de cada aspecto en el plan de la redención está dicho por los profetas, pero tenemos que escudriñar para saber dónde está cada evento fundado en el tiempo. Amén. Amén. El enemigo de las almas ha tratado de desorientar a nuestro pueblo, al pueblo del Señor, de manera que en los eventos que están plasmados en el tiempo, el pueblo no tenga noticia de ellos y esté desorientado totalmente. El calendario gregoriano ha causado este cambio y ha sido una tragedia para los que viajan en el orden histórico bíblico. Y realmente el Señor en este tiempo quiere restaurar todas las cosas para encontrar un pueblo preparado para su venida. Si nosotros analizamos la historia, vamos a encontrar que nuestro pueblo Israel fue llevado a Egipto y estuvo en Egipto esclavo, y el Señor lo sacó con brazo fuerte. Según la historia, el Señor tuvo que hacer maravillas y milagros para que quedara claro, no solo para los egipcios, sino para las generaciones subsiguientes, a fin de que esto quedara claro, que el poder del Señor, gracias a Él, pudieron salir de la esclavitud egipcia. Pero Israel se encontraba obligado a vivir por un tiempo espurio o pagano, de manera tal que se desorientó en cuestión del tiempo, puesto que este tiempo había sido entregado a Adán, y Adán lo pasó de padre a hijos, y los hijos a sus hijos, y así continuaron 25 siglos hasta que llegamos al Sinaí, donde finalmente Moisés escribió en el libro, y desde entonces la revelación en cuestión del plan de la redención de su palabra ha venido explícita tanto en los estatutos como en las 10 palabras, es decir, los 10 mandamientos. Así que para nosotros ha sido revelado a través de los profetas cada evento en el tiempo, de manera que nosotros podamos descartar a Satanás en todo el engaño que ha tratado de sumir al pueblo a fin de que no le resplandezca la luz de la verdad. Y el pueblo en este tiempo realmente, hermanos, se encuentra como en los días de Elías. El pueblo se encuentra desorientado tristemente. Los sabios, los teólogos, los pastores, los líderes anuncian los eventos sin tener en cuenta que están plasmados en el tiempo y que el tiempo es quien nos da la capacidad de entender que debemos prepararnos porque el evento se acerca. Entonces, el Señor ha querido que en este tiempo, con el mensaje del tercer ángel, su pueblo se capacite, su pueblo reflexione, su pueblo, como dice Isaías, se pare en los caminos y pregunte por las sendas antiguas a fin de volver a prepararnos como un pueblo santo para exaltar la justicia del Padre
y finalmente para que quede claro que su ley es santa, justa y es buena. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Pero como el fundamento del tiempo en cuestión de los eventos no se comprende en su totalidad, realmente los eventos están como briznas de pajas que son batidas por el viento y son llevadas de aquí para allá y de allá para acá y realmente no se sabe. Acá estuvimos hablando en otros temas respecto a la Navidad. Se sabe y el pueblo del Señor sabe que el 25 de diciembre no tiene nada que ver realmente con las Escrituras. Que realmente nuestro amado Salvador Yeshua no nació el 25 de diciembre. Pero yo me pregunto, y los líderes estudiosos de cada iglesia, los pastores, los ministros, los teólogos, que han sido pagados a tiempo completo para escudriñar la palabra a fin de ser guías para el pueblo, ¿no pueden darle a la trompeta un toque certero? ¿No pueden enseñar al pueblo que si el 25 de diciembre no es el tiempo de su nacimiento, no le pueden enseñar el tiempo correcto en que él nació? Las Escrituras nos muestran esto. Y cuando hablamos del plan de la redención, realmente nos sumamos al tiempo, porque la gran mayoría del pueblo de Dios comprende los eventos proféticos, pero no entiende el tiempo. Porque la palabra dice, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Pero qué tiempo? Nos encontramos a Ana y Simeón solitos, que eran los únicos que tenían el conocimiento del tiempo, en el templo esperando ver al libertador llegar. Y comprendemos que de esta manera se cumplió la profecía y Yeshua, dentro del orden de la ley, cumplió cada prerrogativa de lo que los profetas hablaron de él. Así que, pensando bien en el orden del tiempo, queremos en esta ocasión hablar de algo que ha transcurrido en la historia bíblica y que como no se conoce el fundamento del tiempo, seguimos repitiendo algo que no pertenece al pueblo santo del Señor. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo, vamos a leer algo que el maestro le habló a sus discípulos y que hace llegar a nosotros esta información de manera que nosotros podamos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos acá en el versículo 39 del capítulo 24 de Mateo. Y dice así: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no, si así será la venida del Hijo del Hombre como en los días de Noé, ¿nos está diciendo que volverá a repetirse la historia? Sí. ¿Volverá a repetirse la llegada del libertador? En este caso, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Volverá a repetirse la historia de Noé, pregonero de justicia, enseñando a un pueblo de un evento que venía en el tiempo
y que ellos ignoraron. Muchos me han dicho que Noé no sabía cuándo era que venía el diluvio. Y yo quiero mostrarles a ustedes hoy, dentro de varias cosas, que este evento estaba dado a Noé en el tiempo y que bien se conocía cuándo era, porque Amós 3:7 dice, no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Vayamos allí a ver Génesis, el capítulo 6. El capítulo 6, el verso 5 en lo adelante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Y se arrepintió Yudé-Bajet de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Yudé-Bajet, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yudé-Bajet. Aquí hay mucho que exponer en cuanto a estos versículos, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en cuestión del tiempo para ver en el evento, si Noé tenía conocimiento del evento y del tiempo. Al menos en el verso 8 del capítulo 6 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yudé-Bajet en aquella generación. Dentro de tantas personas, solo Noé, ¿no, verdad? Vamos al capítulo 7, el verso 1, en lo adelante. Y dijo luego Yudé-Bajet a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, y ustedes van a encontrar un orden en cuanto a los animales que iban a entrar. Y ustedes van a encontrar que el Señor le ordenó a Noé cómo debía de hacer para prepararse para este evento. Ahora, yo quiero que en especial ustedes puedan ver lo que el Señor le dice a Noé. Permítame un momentito. El capítulo 6, el verso 3, porque leímos desde el 5 en lo adelante, dice, entonces dijo Yudé-Bajet, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá, ¿cuántos años? 120 años. Es decir, que en esta generación solo te he visto justo a ti, pero ¿vivirá esta generación cuántos años? 120 años. Bien, cuando vamos al capítulo al capítulo 7, el verso 11, dice, aquel día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, y aquel mismo día entraron en el arca
Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. Pero fíjense, hay algo muy singular en esta lectura. Le dice el Señor, a ti he visto justo únicamente en esta generación, pero ¿cuántos entraron? 8 personas. Es decir, que parece que Noé había ordenado bien su casa, de manera que la justicia que vivía Noé alcanzaba también a toda su familia. Amén. Por lo tanto, el Señor le dice que esa generación viviría solamente 120 años. Pasemos pues entonces al capítulo 8, el verso 13 y el 14. Sucedió que en el año 601, fíjense que en el versículo 11 dice que aquel día del año 600 de la vida de Noé fueron rotas las cataratas, es decir, comenzó el diluvio, ¿no verdad? Pero cuando vamos al capítulo 8, el verso 13 y 14, dice, sucedió que en el año 601 de la vida de Noé, en el mes primero, el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca. Miró y vio que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Es decir que las aguas del diluvio y la historia del diluvio estuvo en un año toda esa experiencia. Y el Señor nos ordena cuántos días, cuántos meses, desde que comenzó hasta que terminó el diluvio, nos está dando una orientación en el tiempo para que nosotros entendamos el evento. ¿Amén? Amén. Pero si el diluvio terminó a los 601 de la vida de Noé, ¿cuándo Noé recibió la orientación de que aquella generación viviría solamente 120? Si usted le resta al tiempo de los 600 años de la vida de Noé, que fue cuando comenzó el diluvio, 120, usted va a encontrar que inevitablemente la noticia le llegó a Noé de manera que él pudiera orientarse, porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Por lo tanto, 600 años de la vida de Noé para ponerle fin a aquella generación. Pero la noticia de la destrucción del mundo a través del diluvio le llegó a Noé de esta manera. Usted le resta 120 a 600 de la vida de Noé y termina en el 480 de la vida de Noé, de manera tal que a los 480 años el Señor llamó a Noé y le dijo, a ti he visto solo justo en esta generación, y esta generación va a vivir solamente 120 años. Hermanos, la historia está llena de estos eventos donde enseña el Señor que en el tiempo fue el límite del cumplimiento de cada uno de los eventos. En el año 601, el capítulo 8, el verso 13, termina el diluvio. Y Noé tenía 601 años. Pero cuando usted lee el capítulo 7, el verso 11, dice que el diluvio comenzó y Noé tenía ¿qué edad? 600 años. Es decir, hermanos, y le dijo, y esta generación vivirá solamente 120 años. Es decir, que si usted le resta a la edad en que tenía Noé cuando comenzó el diluvio, el tiempo de los 120 años, Noé tenía cuando recibió esa noticia 480 años. No hay que ser muy teólogo ni muy entendido
porque el Señor es quien te da el orden de la historia y te saca la cuenta también. Solo hay que creerle a su palabra. De esta manera, hermanos, leemos en Mateo capítulo 24, volvemos al texto, Mateo capítulo 24, el verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano, y no entendieron. Y no entendieron. Nosotros sabemos que cada evento va a tener cumplimiento, porque ya nosotros estamos en el final de la historia. Y como que cada evento a través de la historia pasada se ha cumplido en el tiempo, entonces nosotros sabemos que los poquitos eventos que faltan para la venida del Señor se han de cumplir en su tiempo señalado. En su moed. Es decir, que el Señor siempre ha tenido un orden para orientar a su pueblo. Porque de qué modo yo puedo invitarte a cierta fiesta y no te digo cuándo es. Prepárate, te espero, pero no te digo cuándo es. ¿Puedes estar en la fiesta? No. De ninguna manera, porque no hay noticia de cuándo es. Sé que va a haber la fiesta, pero no sé cuándo es. Y el Señor contrasta esto con la parábola del siervo prudente y fiel, y con la parábola del siervo malo. Y podemos leer acá en Mateo capítulo 24, el verso 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que le diera el alimento a tiempo? Continuamos la lectura. Feliz aquel siervo al cual cuando su señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Yo le pregunto a ustedes, ¿vendrá la noticia a este siervo? ¿A cuál siervo? ¿Al bueno o al malo? Al bueno. Vamos a volver a leer. De cierto os digo, el verso 47 en adelante, de cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá al siervo bueno. Pero, el verso 48, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, verso 49, y comienza a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, porque no le interesa, está desorientado y el evento de la llegada de su señor lo sorprende, ¿no verdad? ¿Cómo qué? Vamos al verso 42 y al 43. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El verso 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, ¿velaría?
y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Miren, hermanos, no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esto ha estado de generación y en generación, repitiéndose, que de este evento no se sabe nada. El espíritu de la profecía niega rotundamente esto, y lo vamos a leer hoy aquí, porque es necesario que el pueblo del Señor tenga orientación profética. No dice Primera de Tesalonicense, el capítulo 4, Primera de Tesalonicense, el capítulo 5, el verso 4 y 5. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, que nosotros como pueblo del Señor, tomando en cuenta el orden que Él ha dado como noticia para su pueblo, es necesario que como el siervo prudente se prepare a tiempo para recibir a su Señor. Esta parábola fue explicada por Yeshua en el Monte de los Olivos a sus discípulos y nos llega a nosotros porque todas estas cosas están dadas para su pueblo como una noticia urgente para que su pueblo se prepare. En el caso de los discípulos, les dio señales para que se prepararan para los eventos que venían. Y les dio señales para las generaciones subsiguientes, pero en especial está dando la señal del evento para los que vivamos en la última generación. Amén. En el caso quisiéramos que pudieran ver todos que el Señor ha tenido a bien revelar todas las cosas. Y quisiera que pudiéramos, saltando de un evento profético a otro, como para que quede compilada en nuestra mente la información de cómo en cada evento profético el Señor lo fundó en el tiempo, de manera que la orientación para su pueblo diera lugar para que se preparara para ese momento, ¿no verdad? En este caso, podemos ir a Daniel. Daniel, el capítulo 12. Y realmente este capítulo es un yunque donde se han roto muchos martillos. Hay muchos sabios que han interpretado mal este capítulo por no conocer el orden del tiempo, pero realmente el cumplimiento de los eventos finales nos ponen al margen de prepararnos para la segunda venida de nuestro amado Salvador en gloria. No es que no se conozca el tiempo está bien claro y definido, porque tenemos el asunto del santuario que tiene cada evento plasmado en el tiempo, pero en símbolos y ceremonias. El movimiento adventista de 1844 predicó la fecha desde Miller en lo adelante para el 22 de octubre porque el Señor venía en esa fecha. Realmente ellos se equivocaron el evento,
pero la cuenta en el tiempo los orientó definidamente para prepararse para aquella ocasión. ¿Entienden, hermanos? Si no hubiera sido porque el tiempo tenía la información, ellos no hubieran sabido el acontecimiento. Ellos equivocaron el evento, aunque en la cuenta estaban bien, porque el final de los 2300 días de tardes y mañanas los orientaba y los ponía al margen de prepararse para el evento. En este caso, según lo que ellos explicaban, Cristo vendría por segunda vez a purificar la tierra. Pero realmente era que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Pero fíjense que estaba dado en la profecía de Daniel. Nosotros comprendemos que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén habrían 7 semanas, que eran 49 años, y 62 semanas, que eran 434 años, que pondrían de manifiesto la llegada del libertador, el nacimiento de Yeshua y también el comienzo de su ministerio, fin de su ministerio y muerte. Pero estaba dado en el tiempo y el evento lo especificaba en el tiempo. Y valga la redundancia. Sabemos que las 70 semanas son llevadas a año. 70 semanas son 490 días de tardes y mañanas. Es decir, llevado años de años. Pero le faltarían para cumplirse la profecía 1810 años, y estos arribando en la suma de los 490 desde la salida de la orden hasta 1844 dieron lugar al cumplimiento de la profecía que estaba plasmada en el tiempo, y dice en Daniel el capítulo 9, el versos 24 y 25 nos especifica las 70 semanas. Pero en Daniel, el capítulo 8, el verso 14, dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario sería purificado. Es decir, que el evento que iba a acontecer estaba asentado en el tiempo, de manera que el pueblo del Señor pudiera prepararse para ese entonces. Y terminado el evento, iba a suceder algo. Y vuelvo a leer el versículo 14 del capítulo 8. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego. ¿Qué es ese luego? Que después del cumplimiento de 2300 tardes y mañanas, empezaría el evento que estaba señalando este versículo, la purificación del santuario. Esta parte tuvo cumplimiento por el orden del calendario gregoriano en el año 1844, según este tiempo de cuenta, el 22 de octubre. Pero el Señor había dado un orden en el tiempo, en cuestión del santuario, de manera que su pueblo pudiera tener orientación profética y saber cuándo esperar y lo que iba a acontecer. Al no tener en cuenta el asunto del santuario, el evento lo equivocaron, aun cuando en la cuenta del tiempo estaban correctos. El evento se iba a efectuar al fin de los 2300 días de tarde y mañana para comenzar la purificación del santuario. Pero el evento no era que él venía, sino que entraba en el lugar santísimo celestial, santuario celestial, e entraba a purificar el santuario. Hermanos, todos los eventos en el tiempo en cuestión del santuario están
explícitos. La venida del Señor está de igual manera, hermanos. Me gustaría que pudiéramos pasar a otro evento para que pudiéramos ver que no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Leemos acá en Daniel, en el capítulo 12, el verso 5, 6, 7. Y leemos Daniel capítulo 12, el verso, vamos a leerlo desde el 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Nosotros sabemos que este evento del tiempo del fin tuvo su comienzo en el término de los 2300, en los 1260 días de supremacía papal. Desde entonces, 1798 para acá, comenzó el tiempo del fin. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muchos equivocan este texto diciendo que la ciencia se ha aumentado en cuanto a la medicina, la tecnología. No. Aquí la palabra de lo que está hablando es del conocimiento de esta profecía. ¿Entienden, hermanos? La ciencia aumentaría, pero del conocimiento de esta profecía. Y dice el verso 5, yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Miren, hermanos, siempre, como en los días de los discípulos, hemos deseado saber cuándo es el cumplimiento de cada evento para poder estar preparados para él. Amén. Yeshua le da el orden del tiempo, pero también acá en esta parte de la profecía hay una pregunta parecida a la que hicieron los discípulos. ¿Cuándo serán estas maravillas? ¿Cuándo serán? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? El verso 7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir que en este evento está dado que el cumplimiento de la profecía tendría lugar en el tiempo, y dice el tiempo, 1260 años o días, porque son llevados a años. Muchos interpretan este tiempo, este periodo de tiempo, que tuvo lugar del 538 a 1798 tuvo este lugar, este evento lugar. Y lo sabemos en la historia que fue así, y la historia muchos le llaman la era oscura, donde muchos mártires tuvieron que morir a causa de su fidelidad al Señor, de poder guardar algo que está explícito en las Escrituras y que exalta al Padre, que exalta al Hijo como creador de todas las cosas, y es el séptimo día, el Shabbat. Amén. Y muchos tuvieron que dar la vida por esta razón, porque se les exigió guardar un día ajeno a lo que Dios había santificado desde el comienzo de la creación
Y ahora el Satanás, a través del papado, logró cambiar los tiempos y las leyes, y ahora se les obligaba a vivir en un día que no tenía nada que ver con las credenciales de Dios y de su palabra. Y por esta razón, miles fueron al cadalso, fueron a la hoguera, fueron al potro, fueron encendidos como antorchas, y dice, y los pocos fieles que quedaron con el conocimiento de la verdad, fueron escondidos en escondrijos lejanos de la tierra por temor a la muerte. Entonces la verdad desapareció, el conocimiento y entendimiento desapareció, y entonces el Señor tuvo que levantar un séquito de personas que en el movimiento del primero, del segundo y del tercer ángel dieron comienzo a una renovación de la noticia de preparar a un pueblo para su venida, de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces comenzó el movimiento milerista con un creciendo del conocimiento, de manera que cuando se entendió la segunda venida del Señor, se metieron a buscar el evento en el tiempo, y Miller estuvo 5 años buscando en las Escrituras cuándo sería el evento. Él decía, si yo encuentro el punto de partida de los 2300 días de mañana, de tardes y mañana, yo sé cuándo es la segunda venida. ¿Entienden? Por lo tanto, en 1800, ustedes van a encontrar que la proclamación de 1844 en cuanto al 22 de octubre fue porque en la cuenta del tiempo ellos sacaron el evento y predicaron la palabra bien en alto. Cristo viene el día 22 de octubre. ¿Estaban mal en la cuenta? Estaban bien en la cuenta, solo que equivocaron el evento. Hermanos, si nosotros tomamos la historia, yo les dije que les voy a hablar de distintos eventos en la historia para que se pueda ver que el Señor no hará nada sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. No podemos seguir como el siervo malo sin la noticia y el conocimiento. No podemos seguir como los antediluvianos, que vino el diluvio, se lo llevó a todo y no conocieron el tiempo, pero tampoco entendieron. ¿Por qué? No les interesó nada. En el capítulo 27, titulado Una obra de reforma, conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, capítulo 27, en la página 506 y 507, fin de la 506 para comenzar la 507. Los que recibieron la luz relativas al santuario y a la inmutabilidad de la ley de Dios, se llenaron de alegría y admiración al ver la belleza y armonía del conjunto de verdades que fueron reveladas a su inteligencia. Deseaban que esa luz que tan preciosa les resultaba fuese comunicada a todos los cristianos, y no podían menos que creer que la aceptarían con alborozo, pero las verdades que no podían sino ponerlos en desavenencia con el mundo no fueron bienvenidas para muchos que profesaban ser discípulos de Mashiach, de Cristo. La obediencia al cuarto mandamiento exigía un sacrificio ante el cual la mayoría retrocedía. ¿Cómo es que ellos pudieron entender que se equivocaron en el evento? Cuando ellos escudriñaron el mapa, hermanos. Porque el mapa te está dando cada evento en sus tiempos señalados, en sus Moed. Es decir, que el Señor, en cumplimiento de su palabra, cada evento que Él ha hablado a través de los profetas y nos llega, lo ha cumplido. ¿Dónde? En el tiempo. Amén. Amén. Es decir que
Si nosotros continuamos en el capítulo de Daniel, el capítulo 12, leímos desde el verso 4 hasta el 7, dice allí el verso 7 al final, y juró por el que vive que sería por tiempos y la mitad de un tiempo. Ustedes saben que tiempos y la mitad de un tiempo son años. En este caso, tiempo es un año, proféticamente. Tiempos son 2 años, proféticamente. Y la mitad de un tiempo son medio año, es decir, 6 meses o 180 días. Amén. Ahora, quiero llevarlos a Revelación, porque quien explica mejor estos eventos, quien explica, Juan el Revelador, allí en el capítulo 10, son las mismas palabras del versículo 5, 6 y 7. Y yo voy a leer en el capítulo 10 de Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 10, el verso 5, 6 y 7. Los mismos versículos, solo que allá está en Daniel 12 y aquí estamos en Revelación capítulo 10. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano hacia el cielo y oí. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo ahora no dice por 1260 días, como lo dice en el capítulo 12 de Daniel, el verso 7, al final del versículo. Ahora dice, y juró por el que vive, que el tiempo. Ahora oigan esto, hermanos. Verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos. Entonces, ¿está anunciado o no está anunciado, hermanos? El evento está anunciado, solo que tenemos que hacernos de las palabras de los profetas para poder identificar el evento en el tiempo. ¿Amén? Amén. En este caso, encontramos en este versículo 7, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus santos los profetas. Pero yo quiero que ustedes vean un contraste, porque si dice cuando él comience a tocar la trompeta, también debe de explicarme el Señor que el toque de la trompeta tiene un fin también. ¿Me entienden? Es decir, vamos a Primera de los Corintios, el capítulo 15, los versos 51 y 52. Primera de Corintios, primera carta, primera a los Corintios, el capítulo 15, el verso 51 y 52. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final. Allá me dice, como él lo anunció a sus siervos los profetas, el misterio se consumará, pero comenzará a revelarse el misterio cuando él comience a tocar la trompeta. Ahora,
yo preguntaría, ¿y dónde está la información para yo tener orientación en el tiempo? ¿Cuándo es que se comienzan a tocar las trompetas? ¿Y cuándo tienen fin las trompetas en el evento? ¿Cuándo es que está plasmado? Porque si el santuario tiene un orden para cada evento en el tiempo, entonces, si está dado en símbolos y ceremonias, entonces en el santuario tiene que aparecer. ¿Amén? ¿Cuándo es que se tocan las trompetas de acuerdo al orden del santuario? Bueno, en el primer día de... Correctamente. Nosotros tenemos allí en Números capítulo 29, vamos allá un momentico. Geburó, no, Bet Misbar. Dice la... Bien, ya vimos cómo el hermano Benjamín ahí en ese video nos habla acerca del tiempo y de las profecías. En el segundo corte, el mismo Benjamín nos va a aclarar concerniente a la relación que existe entre la parábola del siervo malo o infiel con los perdidos. Así que estará bastante interesante este corte, no te lo pierdas. Vamos a ver este corte en la voz de nuestro hermano Benjamín de este video donde él sale hablando acerca de cómo se relaciona el siervo infiel o malo con aquellas personas que se van a perder. Y para ellos el misterio está revelado. Yo quiero enseñarles que verdaderamente para los siervos del Señor el misterio del reino de los cielos está revelado. No hay nada. El Señor ama a sus hijos y no los va a dejar sin información. Vamos a Revelación. Apocalipsis, el capítulo 10. Tenemos que poner atención a las palabras. Correcto. El capítulo 10, y vamos a leer solamente en esta ocasión, luego volveremos cuando entremos en Daniel 12, acá a Revelación. El capítulo 10, el verso 7, dice el verso 7 así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Mi hermano, ¿se sabe o no se sabe? Solo que hay que escudriñarlo. Hay que cavar en la mina de la verdad para encontrar estas gemas que están escondidas y guardadas, porque el Señor se la ha dado a los pequeños para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. Hermano, entonces, a los siervos del Señor que están caracterizados como las 5 vírgenes prudentes o el siervo prudente, todas estas verdades están reveladas. Le voy a leer otro texto que está en primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, el verso 51. 15, capítulos 15, el verso 51. Dice así: os digo un misterio. Yo pregunto, hermano, ¿estaría bien lo que el apóstol está hablándonos aquí? Os digo un misterio. Pero si te lo estoy diciendo, ya no es misterio para ti. ¿Entienden? Es un misterio para quién, hermanos. Para los que no escudriñan, para los que no saben, para los que no se interesan por el conocimiento. Porque los que mueren en Yeshua tendrán el conocimiento, por eso tienen esperanza de salir de la tumba. Y esta es la razón por la que oyen. Esta es la razón por la que oyen cuando el Señor llame a sus hijos de la tumba. Dice así: os digo un misterio.
No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esto se lo está diciendo al siervo fiel que descansa en la tumba y ahora sus oídos se abren para escuchar el llamado a la vida que el Señor hace cuando venga a resucitar a su pueblo. Os digo un misterio. ¿Es un misterio o no es un misterio? Es un misterio, pero para nosotros, sus hijos, está revelado. Si es así, hermanos, nosotros buscamos que en el orden del santuario todas estas grandes verdades están explícitas, solo que están guardadas en símbolos y ceremonias. Si nosotros vamos a comparar la historia, encontramos que el símbolo siempre se encontró con la realidad. Si nuestro amado Salvador nació como resultado de una promesa hecha a la mujer en Génesis 3:15, entonces el pueblo del Señor, descendientes de Adán y Eva, esperaron siempre la llegada del libertador. Y dice la palabra allí en el libro de los Hebreos, dice, y llegado el cumplimiento del tiempo, en el libro de Gálatas, vamos a leerlo acá. Dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Hermanos, yo pregunto, ¿los antiguos tenían la noticia de cuándo nacería nuestro amado Salvador como niño? La gran mayoría de las personas que no escudriñan dicen que eso fue un misterio, que el silencio en cuanto a esto es elocuencia. Pero yo quiero mostrarles en estos momentos que el Señor ha dado la noticia para todas las cosas. Y si su primera venida está revelada con hora, día, mes, año, milenio, y con todos los eventos, el lugar donde nacería, entonces, ¿nos van a ocultar su segunda venida? Cuando el orden del santuario estatúe cada evento en su tiempo señalado, pero el tiempo está guardado en el símbolo. Cuando usted llega a la realidad, entonces encuentra que el Cordero Pascual, que representaba a nuestro amado Salvador, era inmolado el día 14 entre las 2 tardes. Cuando vamos a la realidad, encontramos a Yeshua, que el día 14, entre las 2 tardes, era inmolado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías y en aquella misma noche se cumplía el orden del anuncio que hacían los profetas de aquel que habría de venir. Quiero que vean en el libro, Profetas y Reyes, en la página 514, quiero leerles primero. La página 514, tercer párrafo, dice así: mediante los patriarcas y los profetas, así como mediante las figuras y los símbolos, se está refiriendo al santuario, Dios hablaba al mundo del advenimiento de quien lo libertaría del pecado. Una larga cadena de profecías inspiradas señalaba la venida de el deseado de todas las gentes. Dice aquí, y cita Ageo capítulo 2, el verso 7. Hasta el lugar, oiga bien, hasta 2:7. Hasta el lugar
de su nacimiento y el tiempo de su aparición fueron minuciosamente especificados. No son mis palabras, hermano. Porque no hará nada el Señor sin que antes. Y nos vamos a encontrar que todos los eventos están explícitos en la palabra. Y les voy a poner otro ejemplo. En Patriarcas y Profetas y Reyes, el capítulo 514. Pero voy a leerle otra cita acá. La página 514 del capítulo se titula La venida del Libertador, capítulo 58 de Profetas y Reyes. Quiero leerle la página que continúa, la página 516, porque muchas personas leen la cita que está en Hogar Adventista o Hogar Cristiano, donde dice allí el Espíritu de la Profecía que Dios tuvo a bien no revelar la fecha del primer advenimiento de nuestro amado Salvador. Pero cuando ella escribe Profetas y Reyes, ella declara que el Señor tuvo a bien no revelarla ya y ahora la revela, pero los ministros e intérpretes de la palabra siguen diciendo que del día y la hora nadie lo sabe. Hermano, está escrito, todo está revelado en el nombre del Señor. Página 516, capítulo 58, titulado La venida del Libertador. Y leo en el segundo párrafo de la página. Al principio Dios no había revelado la fecha exacta del primer advenimiento. Y aun cuando la profecía de Daniel la daba a conocer, no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrieron los siglos uno tras otro. Finalmente callaron las voces de los profetas. La mano del opresor pesaba sobre Israel. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se empañó y la esperanza casi dejó de iluminar el futuro. Muchos no comprendían las palabras de los profetas y aún aquellos cuya fe se había conservado vigorosa estaba a punto de exclamar: se van prolongando los días y fracasa toda visión. Pero en el concilio celestial había sido determinada la hora, no solo el día, hermano, la hora en que Mashiach habría de venir, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ustedes pueden leer después el capítulo completo y nutrirse de lo que el Señor nos está dando como información, porque los eventos que están surcando la historia, todos están plasmados en el tiempo y el Señor nos revela con exactitud el tiempo para que nosotros nos preparemos para el evento. Así es como el Señor ha tenido a bien dejarnos ver que Él ha ordenado los tiempos y las sazones de los tiempos para que nos resplandezca la luz de la verdad. Ustedes pueden ver en la historia del nacimiento de Yeshua que habían dos personas que anhelaban ver la llegada del Libertador. Y estos dos eran Ana y Simeón. Y estas personas, preocupadas por la llegada del Libertador, escudriñaron las Escrituras, nutriéndose de lo que los profetas hablaron antiguamente para poder identificar a aquel que habría de venir. El capítulo titulado La dedicación, la página 37 de El deseado de toda la gente, capítulo 5.
capítulo 5, titulado La dedicación, la página 37. Y leo: estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano, pero los que ocupan los puestos de gobernantes y sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos, no andaban en el camino del Señor y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. Así sucede hoy todavía. Pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos y para los que adoran en la casa de Dios acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. Los hombres reconocen a Mashiach, a Cristo, en la historia, mientras se apartan del Cristo viviente. El Cristo que en su palabra invita a la abnegación, el que está en los pobres y dolientes, que suplican ayuda, en la causa justa que entraña pobreza, trabajos y oprobios, no es recibido más ávidamente hoy que hace 1800 años. Y leo también en la página 39, el último párrafo, penúltimo párrafo, y dice: todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar. Habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos de la potencia infinita, lo entrega todo en las manos de Mashiach y dice: todas estas cosas son para el hombre, úsalas para convencerlos de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome, hallarán su mayor felicidad. En la cruz del Calvario, el amor y el egoísmo se encontraron frente a frente y allí fue hecha su manifestación culminante. Mashiach había vivido tan solo para consolar y bendecir, y al darle muerte, Satanás manifestó la perversidad de su odio contra Dios. Es decir, hermanos, que todos los eventos están dados. Dice el Padre que Él ha dado todos los tesoros del misterio del reino de los cielos. ¿Usted cree que va a sacar la última parte, que es la más importante de todo el tiempo de la estada del hombre en la tierra? ¿Será posible que el Señor nos oculte la última parte? Le voy a dar otra cita para que quede aún un poquito más claro en nuestras mentes, porque los pioneros adventistas tuvieron gran luz, pero tristemente la iglesia no ha continuado en el camino que trazaron nuestros pioneros. La religión que se vive hoy no es igual que lo que ellos nos enseñaron. Las costumbres e interpretaciones son diferentes. Pero aún así, para el fiel y el entendido, es un fundamento fiel lo que ellos nos legaron en la carrera hacia la eternidad, dándonos el relevo de la antorcha de la verdad para que continuemos. Y leo allí en Conflicto de los Siglos, el capítulo 21, en la página 408, el capítulo titulado Un gran despertar religioso. Página 408 en lo adelante. Página 408 en lo adelante. Dice aquí, tomando la experiencia y tomando la interpretación que tenía este gran hombre de la historia como pionero, que era José Wolf. Dice aquí que Wolf creía inminentemente la venida del Señor, que vendría pronto. Según su interpretación de los períodos proféticos,
La gran consumación debía verificarse en fecha no muy diferente de la señalada por Miller. A los que se fundaban en el pasaje del día y la hora nadie sabe, para confirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Wolf les contestaba: ¿dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás? Pregunta él. Y responde: ¿no nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas? No conoceremos jamás ese tiempo, cuando él mismo nos exhortó no solo a leer la profecía de Daniel, sino también a comprenderla. Y es precisamente en Daniel donde se dice que las palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, lo que era el caso en su tiempo, y que muchos correrían de aquí para allá, expresión hebraica que significa observar y pensar en el tiempo. Y la ciencia respecto a ese tiempo sería aumentada. Además, nuestro Señor nos dice que la proximidad del tiempo no se conocería, sino que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Y dice que se sabrá más bastante por las señales de los tiempos para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Si referimos, que ya lo dijimos ayer, la historia de Noé, si lo sabía o no lo sabía, y encontramos en la historia de Noé que se le anunció 120 años que preparara un arca, porque esa generación viviría solamente 120 años. Entonces se le dio el orden del tiempo, porque no hará nada el Señor. En este aspecto se está refiriendo que si hay alguien que no lo sabe, debe de poner énfasis, debe de buscar la manera de informarse a través de lo que el Señor nos ha dado en su palabra, para que nosotros podamos llegar a comprender todos los eventos en sus tiempos señalados, ya que estos eventos están plasmados en el tiempo y el Señor quiere que nosotros conozcamos por el orden del santuario los eventos en sus tiempos señalados. Quiero darles respecto a la venida de nuestro Señor como niño, aquí en la página 428, una amonestación rechazada en el capítulo 22, y dice: la profecía de Daniel señalaba de modo tan exacto el tiempo de la venida del Mesías y predecía tan a las claras su muerte, que ellos trataban de desalentar el estudio de ella. Y finalmente los rabinos pronunciaron una maldición sobre todos los que intentaran computar el tiempo. Wow. Hermanos, ¿está sucediendo lo mismo hoy? Si nosotros intentamos decir cuándo es que el Señor viene, nos tildan de lo peor. Pero hermano, también dice el Señor, que el Señor dice, así quedó claro que el Señor no permite, dice, en la página 421 que ya lo leímos, dice: así quedó demostrado que las Sagradas Escrituras no autorizan a los hombres a permanecer ignorantes con respecto a la proximidad de la venida de nuestro amado Salvador. Hermanos, para el siervo fiel y prudente, el misterio del reino de los cielos es revelado. Ahora, ¿me pudieras decir, y sabes el día y sabes la hora? Hermanos, si te nutres de lo que el Señor nos dejó para saber las sazones de los tiempos, que fue el santuario,
Por eso el movimiento adventista tiene una herencia y su herencia está en el santuario. Si hoy olvidas el santuario y todos los símbolos del santuario, olvidaste de dónde vienes. Y entonces te conformarías en ser una de las iglesias caídas, porque en 1843, 44, todos los que no subieron a congregarse con el movimiento de aquel entonces o la verdad presente, fueron considerados como iglesias caídas que pertenecen a Babilonia, es decir, hijas de Babilonia. Bien, ya hemos visto cómo el hermano Benjamín habla acerca del tiempo bíblico y en este segundo corte cómo habla acerca del siervo infiel y cómo esto se aplica a la persona que no se preparan en términos espirituales. Antes del tercer corte, que es el más interesante, quiero recordarte que todos los domingos de 11 a 1 de la tarde, hora República Dominicana, tenemos nuestra acostumbrada cadena de oración, donde muchos están recibiendo la bendición de Dios a través de que Dios conteste sus oraciones. Estamos orando por tu salud, por la salud de tus hijos, por tu familia, por tu esposa, por tu familia en términos general. Muchos dejan su comentario y nosotros hemos estado orando por ello. Pero si usted es una persona que está entrando por casualidad por primera vez al canal, nosotros te vamos a añadir a nuestra lista de oración. Suscríbete, que es completamente gratis, compártelo. Vamos a ver este tercer corte, que es el último, en la voz de nuestro hermano Benjamín, como aquí en esta prédica, él dice y da orientaciones en lo que tiene que ver con el reloj profético. Vamos a ver este corte. Y nuestro amado Salvador está en el santuario y nos está enviando a través de su palabra informaciones para que recordemos que todo concerniente al plan de la redención está revelado. No tenemos que especular. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 24, el verso 3 en lo adelante, es digno de leerlo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Yeshua les dijo: mirad que nadie os engañe. Fue lo primero, hermanos. Mirad que nadie os engañe. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Qué estamos pasando hoy, hermanos? ¿Qué está pasando en estos momentos en el mundo, hermanos? ¿Es el fin? No es el fin, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero para los que tienen fundada su fe en el Señor y en su palabra, solamente tienen que levantar sus cabezas, porque nuestra redención está cerca, porque esto es anuncio de que el Señor viene pronto a libertarnos del pecado. ¿Continuamos? Y oiréis de guerra, el verso 6, y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio, mi hermano, miren, principio del fin, de la cuenta que ya está llegando a su fin. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces
y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero el que perseverare, ¿hasta dónde? Y nosotros estamos en el fin. Este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Miren, hermano, yo quiero que ustedes analicen bien la información que el Señor le da a los discípulos. Porque luego viene el verso 36 en que dice, nadie sabe el día y la hora, ni Él ni los santos ángeles. Pero analicen por qué razón, si Él no sabe, le está dando señales a los discípulos. Yo quiero que ustedes vean, porque aquí hay hay una parábola que se conforma en presentar dos características. Una presenta al siervo bueno y la otra presenta al siervo malo. Nosotros tenemos que entender que el mayor por ciento de las personas al caer en el pecado se han conformado o nos hemos conformado en ser el siervo malo. Pero el Señor ha estatuido sus mandamientos para que nos identifiquemos con Él, y dice la palabra feliz, que lo vamos a leer más adelante, el siervo al cual cuando venga su Señor lo halle haciendo así. Su voluntad. Es decir, que el Señor quiere que nosotros salgamos de la condición de pereza, de olvido, de detenimiento, de estupor, en que se encuentra el mundo entero o la humanidad, para conformarnos en ser el siervo bueno. Para conformarnos en ser el siervo bueno. Por eso aparece la palabra del Señor como guía, como mapa, como brújula para llevarnos a Él, para que dejemos de ser el siervo malo. Cuando nosotros nos identificamos con el siervo bueno, entonces hay otro parecer. Y en lo adelante de lo que el capítulo nos enseña, lo vamos a encontrar. Dice el verso 14, volvamos a leerlo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es decir, que todos los eventos tendrán su finalidad en la última parte de la última generación. En este caso, nos ha tocado a nosotros en la historia. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Miren, hermanos, nosotros comenzamos a hablar de Daniel capítulo 12 y las palabras de Yeshua a los discípulos fueron invitándolos a que fueran al libro de Daniel, porque Daniel era el que tenía guardada la información. Entonces nos llega a nosotros a través de sus palabras la invitación para que entendamos el último capítulo de Daniel, que es donde está guardada la bendición para los fieles. Porque a Daniel se le dijo, y tú, Daniel, sella estas palabras, porque esto no es para tus días, sino para el tiempo, para el tiempo del fin. Perdón. En este caso, Daniel se le dijo que él se levantaría al final de los días para que recibiera su heredad. Venimos hablando de jubileo. Y el Señor está dándonos a través de lo que le dijo a los discípulos una orientación profética para que nosotros nos conformemos en ser el siervo bueno. Y es lo que la gran mayoría en la cristiandad hasta hoy no ha comprendido. Por eso es que la pregunta se le hace, ¿quién es el siervo bueno?
porque realmente la humanidad al caer en pecado se ha conformado en ser el siervo malo. Y esta es la naturaleza humana. Según Gálatas, nos está explicando que en nosotros no mora nada bueno. Ahora, de Él, del Señor, es el querer como el hacer, por su buena voluntad, cuando nosotros queremos que Él entre a nuestra vida y haga la transformación del siervo bueno, del siervo malo, al siervo bueno. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con el siervo bueno, entonces para nosotros todos los misterios del reino de los cielos son revelados. Quisiera comprobarlo y vamos a parar un momentico en el versículo 15 de Mateo para ir al capítulo 13, el verso 11, para que podamos comprender estas palabras con más claridad. El capítulo 13 de Mateo, el verso 11, Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, ¿quiénes ellos? Si nosotros analizamos la parábola, vamos a encontrar que Yeshua entró en la barca allí en Galilea y empezó a proferir la parábola del sembrador. Cuando terminó, no se explicó en su totalidad cuando el pueblo se levantó y se fue. El pueblo se levantó y se fue, pero realmente no quedó en sus mentes la claridad de en qué consistía la parábola, qué era lo que quería decir, en este caso Yeshua, porque la parábola es un modo de los sabios decir algo con una historia para que quede fijo en la mente, para que no se olvide. Ellos no pudieron escuchar la explicación de la parábola, por lo tanto, miren lo que dicen los versículos siguientes. Mateo capítulo 13, el verso 11 en lo adelante. Perdón. Él respondiendo, volvemos a leer, y les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Es verdad que es un misterio, pero está revelado. ¿Para quién, hermano? Él separó. Miren esto en la parábola. Dice, para ustedes. ¿Quién eran ustedes? Sus discípulos. Pero los que se fueron no eran sus discípulos y se fueron sin completar la información. No les interesaba, ¿no verdad? Pero oigan lo que dicen sus palabras. Porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Verso 12. Pues a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado. Mira, hermanos, se fueron sin comprender la otra parte de la información y podían comprender lo que dijo el maestro. Si se quedan, Si se hubieran quedado, la hubieran completado. porque se veía que había interés. Exactamente. Pero dice, aquí lo dice, aquí él lo explica. Dice, verso 13. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, no ven, no quieren ver, hermano, miren esto. Y oyendo, no quieren oír, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Pero felices vuestros ojos. Amén. ¿A quién le dijo esta palabra? Porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos
Desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos queridos, dice aquí que el corazón de este pueblo se ha engrosado. Es decir, que no quieren oír, no les interesa estudiar, no les interesa en qué consiste el tiempo, no les interesa comprender totalmente la profecía, de modo que se complacen en sentarse en la iglesia y que el pastor diga y el pastor ordene, y hasta ahí llega la vida cristiana. Se va todo el mundo para la casa con su corazón, ¿cómo? Como se fueron los del pueblo que no terminaron de escuchar la parábola. Pero los discípulos fueron donde estaba el maestro y le dijeron: maestro, no entendimos lo que quisiste decir, explícanos. Entonces el maestro le dijo: bueno, ustedes que vinieron van a completar la información. Miren, y entonces ustedes van a encontrar la parábola nuevamente explicada, pero en este caso para ellos. La van a encontrar en el capítulo 13, el verso 18 en lo adelante, donde el Señor dice: ¿quiénes son los que caen? La semilla que cae en distintos espacios de la tierra, y a quienes representa. Miren, la explicación queda bien explícita para nuestra mente, y a la vez nos está invitando a que nosotros nos conformemos en ser el siervo bueno. Aún los discípulos con estas parábolas no comprendieron. Y por eso es que cuando llegamos a Mateo 24, encontramos que hay otra parábola después del capítulo 24, el verso 25 con las 10 vírgenes, y vamos a llegar allí un momento. El verso 15 dice: por tanto, cuando veáis, volvamos otra vez a retomar Daniel capítulo 12, Mateo capítulo 24, el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee, ¿cuál es la abominación desoladora, hermanos? ¿Qué es la abominación desoladora? Hermanos, si hay un lugar que es santo, como en el caso del santuario, que se sacrificaban en él los corderos y animales limpios que estaban estatuidos o regulados por las leyes levíticas, si se sacrificaba un animal que no estaba estatuido en la ley, ¿cómo quedaba el altar del sacrificio? Contaminado, ¿no, verdad? Entonces, si quedaba contaminado, usarlo para los sacrificios santos quedaba como una abominación, una contaminación. Es decir, poner en el lugar de lo santo lo profano, y a esto es que se está refiriendo. El capítulo 11:31 lo explica de Daniel, el 11:31. Dice: y serán puestos brazos de su parte, y contaminarán el santuario de la fortaleza. Quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. Bien, pero ahora para nuestros días, ¿cómo podemos entender lo que es la abominación desoladora? Hermanos míos, a través de la historia, el enemigo de las almas ha usado muchos medios y maneras, asolapadamente y luego a hurtadillas, sembrando la cizaña entre el trigo mientras el pueblo del Señor duerme. Y hasta hoy nos ha llegado, y no despertamos porque no nos relacionamos con los fundamentos del santuario. Por eso es que el movimiento adventista recobra la fuerza del mensaje en 1844, después del chasco, porque 50 de los que quedaron como las vírgenes prudentes se levantaron a escudriñar la palabra del Señor y encontraron que en el santuario estaba la respuesta de todas sus interrogantes. Y ha dejado para nosotros, estos grandes de la historia han dejado una estela de luz para que nosotros
como relevo de ellos, tomemos esa antorcha a través del santuario para finalmente poder llegar felizmente al lugar santísimo, al cielo. Que el Señor nos llene de paz, que el Señor nos llene del anhelo de poder salir de la esclavitud, porque estamos dentro del año 50, pero si tú no sabes cuándo es que llega el año 50, no puedes celebrar con anterioridad la gloria que el Señor nos tiene dándonos libertad del pecado. No es que nos ha dejado sin información, porque el Señor no hace eso, porque Amós 3:7 nos dice que no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Y bien queda en su palabra explícito que Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que todos quedemos como el siervo malo, sino que todos nos conformemos en ser el siervo fiel y prudente. Si continuamos el capítulo, vayamos al verso 32. Porque luego quiero retroceder, pero quiero que se entienda claro lo que las palabras de Yeshua quisieron hacer en la mente de los discípulos, y los discípulos no comprendieron. Pero hoy, para ti y para mí, el Señor sigue sentado en el monte de las olivas y quiere que tú y yo lo entendamos. Porque como discípulos de Él, Él quiere que nosotros nos conformemos en estar preparados. Hay distintos modos de explicárnoslos Él, pero Él quiere que nosotros entendamos el tiempo. Porque el tiempo es el que viene como fundamento para el cumplimiento de cada evento. El verso 32 nos dice, de la higuera, oigan hermano, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Y yo les pregunto, ¿cuándo es que las ramas brotan y están tiernas? ¿No es acaso en primavera? ¿Y no es que después de la primavera viene el verano? Es como pudiéramos decirlo. La primavera pasó, vamos a decirlo, yo lo voy a decir de esta manera, me voy a tomar esa libertad de decirlo. Con todos los eventos que pasaron desde 1844 para atrás, como una primavera, pero el verano que se está acercando al final del tiempo, a mediados de año, ustedes van a encontrar entonces que los eventos para el movimiento adventista fueron ¿en qué? ¿En primavera o en verano? En verano. Pero bueno, vamos a irnos un poquito más lejos. Yo quiero que tengan en cuenta estas palabras del Salvador, porque si yo no sé cuándo son las cosas, yo no te puedo dar señales. Yo no te puedo decir, no, cuando empieza el frío o cuando empieza el invierno, entonces yo voy a aparecer. No. La parábola nos está explicando, nos está como a los discípulos dando una respuesta con una lección. Con la lección de la naturaleza, como siempre solía ser y suele hacer nuestro maestro, nos está dejando claro que Él viene ¿cuándo? Porque yo no te tengo por qué referir. Cuando tú me preguntas, ¿cuándo tú vienes? Y yo te digo, de la higuera aprende la parábola. Cuando sus ramas están tiernas y brotan los capullos, aprende que el verano está cerca. ¿Qué te estoy diciendo? Tú sabes cuándo es que brotan los capullos y las ramas están tiernas, porque es el tiempo de la vida. Es la primavera. ¿Entienden? ¿Y qué viene después? El verano. Bien, pero sigamos para que podamos comprender con mejor comprensión, y valga la redundancia, lo que el maestro nos quiere decir. Dice el verso 33.
así también ustedes, oigan bien hermanos, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está a la puerta. Hermano, no podemos tapar el sol con un dedo, vamos a decir así. Tampoco podemos tapar la información que el maestro nos ha dado cuando los teólogos nos han enseñado que no sabemos cuándo son estas cosas. Pero la palabra del Señor quiere que nosotros nazcamos de nuevo, que nosotros nos llenemos de aliento, de esperanzas, porque no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. De modo que la señal para ellos les quedó claro, porque Él les dijo en el verso 33, así también vosotros, cuando vean estas cosas, conozcan que está cercano a la puerta. ¿Sabía el maestro o no sabía? Si les está dando señales, entonces es que él sabía algo y por lo tanto le está dando la respuesta o les está dando la información correcta, ¿no verdad? Sigamos en el verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación, hermano? ¿Qué generación, hermano? Miren, la generación en que se cumpla todo lo que Daniel, por eso envía el maestro a sus discípulos para que escudriñen Daniel, porque Daniel te está diciendo el fin de la historia, el fin del tiempo, cuando se cumplirá el último jubileo para ponerle fin a la esclavitud del pecado y el Señor victoriosamente en jubileo saque a sus siervos de la tumba y finalmente no tengan nada que ver con la esclavitud. Amén. El verso 35 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano, entonces el Señor nos dejó claro las señales. El Señor quiso darnos una explicación tan clara y los sabios de este mundo a través de Satanás han tratado de entorpecerla para que nosotros sigamos creyendo lo que nos dice ahora el verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, de los cielos, sino solo mi Padre. Hermano, si es verdad esta palabra, está desmintiendo lo que leímos anteriormente. Porque le está dando señales. Y si él no sabe nada, no puede decir nada de la venida. Es que él no puede decir, mira, tengo el 20 de julio, porque entonces que me atengo. Exactamente. Porque él no sabe nada. Señales para que estudiemos. Exactamente. Pero él lo que nos quiere es dar la información que quede armoniosamente con el tiempo y el evento clara en nuestra mente. No podemos tomar una declaración de él que venga a anular la otra. Que venga a anular la otra. Si él no sabía nada, no podía darle señales. Entonces muchos llegan a la conclusión, no, él es Dios. Él tenía que saberlo. Pero lo que dice la parábola, que él no lo sabía. Ni aún los santos ángeles. Ahora vamos allá. Porque el Señor, para que pudiera entenderse, tuvo que hacer alusión a algo específico, que es el modo en que ha quedado nuestra naturaleza a causa del pecado y lo que hay que hacer para salir de la condición y esclavitud del pecado. Es como nosotros decir que nosotros somos laodicenses, ¿no verdad? Pertenecemos a la última iglesia. Pero del estado laodicense hay que salir, ¿o no? Y como si salimos de ahí, recibimos otro nombre. Ya no somos ya más laodicenses, somos triunfantes. No sé, la odicencia no se puede ver como un privilegio que tengo. Sí. Para decir que soy la última iglesia. No. Porque me van a vomitar. Exactamente, porque la condición de la laodicense es deplorable a los ojos de Dios. Es la capacidad que Dios nos ha dado para ver y entender
la condición en que nosotros vivimos espiritualmente. Debido al pecado, nos hemos conformado en ser el siervo malo, pero el Señor quiere restaurarnos y ser el siervo, hacer en nosotros el siervo bueno. Por eso Él dice que es necesario que nazcamos otra vez. Es necesario nacer de nuevo. Entonces la palabra fiel y prudente tiene dos connotaciones ahí. Correcto. Fidelidad En buscar. y prudencia en buscarlo. Y prudencia es escudriñar, Sé prudente, o sea, vos buscar como a tesoro escondido la información para entonces identificarnos con el siervo bueno. Vamos a continuar para que ustedes comprueben que esto es de esta manera. Dice el verso 37, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo les pregunto, ¿se sabe o no se sabe en la historia de Noé que Noé conocía cuándo era el diluvio? La gran mayoría de las personas dicen que no. Que Noé no sabía cuándo era. Lo mandaron a predicar, pero no sabían cuándo era. Si vamos a la historia, porque en esta parte, este estudio lo vamos a hacer en dos partes, porque sé que abarca un poquito el tiempo, pero para que quede claro en nuestra mente es necesario, hermanos. Cuando nosotros vamos al capítulo 8 de Génesis, Bien, mis amados, ya hemos llegado al punto final de este contenido de hoy, recordándote que tú puedes dejar tu punto de vista, tu opinión, de una forma humilde y amable. También quiero recordarte que tenemos una meta en este canal de llegar a los 20,000 suscriptores. Ya estamos muy cerca, ayúdanos a cumplir esta meta. Así que suscríbete, si eres un suscriptor ya, compártelo y sobre todo quiero que revienten el botón de me gusta, que así YouTube nos toma en cuenta. Gracias, un abrazo para todos y espero sus comentarios como siempre. Le queremos.